Estamos de regreso y bueno, pues le aprecio mucho a Edgar Cortés, que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que nos propuso abordar un tema que es muy relevante y que tiene que ver con la información nacional de personas desaparecidas 2025. Aquí el tema es que se presentó, digamos, la información. Esto se suele presentar cada año en el mes de mayo. Se hace un corte de las cifras sobre el tema de personas desaparecidas en México. Y bueno, pues se hizo esta presentación a principios de mayo, porque bueno, pues en el caso de estas cifras, pues, bueno, en fin, se presentó el informe y aquí lo que tenemos es el Informe Nacional de Personas Desaparecidas y el análisis de este informe. Así que el informe existe, pero estamos con esta evaluación de lo que es la información disponible sobre las miles de personas desaparecidas en México y sobre todo la evaluación de la Ley General en materia de desaparición forzada. Así que le agradezco a Edgar Cortés que nos ha propuesto abordar este tema y que esté aquí para hacer la exposición y el comentario y las preguntas necesarias sobre pues cuánto se sabe, qué información tenemos, qué fiabilidad de información tenemos y qué análisis se puede hacer respecto a la información disponible en estos momentos sobre un asunto tan grave como el que tiene México, que es un panorama desolador en términos de el volumen de personas, el número de personas desaparecidas que se suman por miles. Y pues al final de cuentas es una realidad que se ha ido presentando a lo largo de demasiados años y está aquí entre nosotros. Edgar, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Gracias por tu presencia. Gracias a ti, Carmen. Gusto en saludarte e igual al auditorio. Y como ya decías, este informe pues da el reporte con un corte al 16 de mayo de este año de cuáles son las cifras y qué nos dicen. ¿Y por qué la fecha? Creo que vale la pena mencionarlo. Porque el 16 de mayo del 2022, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, llegamos a 100,000 personas. Y entonces hemos venido haciendo cada año un corte en la misma fecha, pues para tener un comparativo. Y esto es un poco lo que reportamos en este informe. El 16 de mayo del 2022 había 100,000 desaparecidos. Al 16 de mayo del 2025 la cifra ya llega a 128,064 personas, un 28% de incremento. También mostramos pues, que en los últimos años ha habido un incremento significativo entre el 23, 24, 24, 25, que tenemos un incremento entre el 6 y el 7%. Y si comparas los números entre 23 y 24, pues hay un 12% de crecimiento. Ahora, estas son las cifras nacionales, pero importa luego ya ir un poco poniendo el foco. Dentro de este número, los 5 estados que tienen el mayor número son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Ahí se concentra el 44.3% de las personas desaparecidas, ¿no? Y en este último año, pues lo que vemos es que 31 de los 32 estados del país tuvieron un incremento. Solo Yucatán, de acuerdo al registro, tiene una disminución. Y de estos hay 5 estados que en el último año el número creció entre el 20 o más del 20%. Y ahí están Baja California, Guanajuato, Tabasco, Hidalgo, Chiapas y Quintana Roo. Y creo que el otro dato relevante es pues el incremento también en el número de mujeres desaparecidas, donde algunos estados concentran el mayor número, como Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Aguascalientes y Puebla. Allí está el mayor número de personas desaparecidas en el último año. Y algunos son, yo diría, como muy relevantes. Tabasco, que en los últimos 2 o 3 años ha tenido un crecimiento exponencial en desaparición de mujeres, particularmente de mujeres jóvenes, entre 15 y 19 años. Entonces, pues digamos, hay más detalles, quiero plantear esto. ¿Por qué es relevante hacer el análisis?
Primero, para ver cómo se va moviendo esta realidad en el país. Segundo, para ver dónde están las principales problemáticas, porque el registro nacional no solo es un registro donde está la información de las personas a las que se busca, sino también es una información que tiene que servir para el análisis, para entender qué es lo que está pasando, dónde están las prioridades, y eso tendría que orientar a las instituciones, al gobierno federal, al gobierno de los estados, a priorizar. ¿Dónde hay que poner los recursos? ¿Dónde hay que hacer los mayores esfuerzos? ¿Dónde hay que hacer trabajo urgente? Ya tú decías que tenemos una ley general, pero también tenemos muchas leyes estatales a nivel en los estados sobre este mismo tema. Esta ley entró en vigor el 16 de enero, la Ley General en materia de desaparición, el 16 de enero del 2018. Y a partir de entonces se han aprobado 76 leyes en los estados que tienen que ver con esta materia. Ley de desaparición, ley de atención a víctimas, etcétera. Y se han instituido, se han creado 124 instituciones. Comisiones locales de búsqueda, fiscalías especializadas, comisiones de atención a víctimas, panteones forenses. O sea, si vemos, se ha creado una enorme institucionalidad, pero lamentablemente no estamos teniendo los resultados que las familias demandan, que es saber la suerte de sus desaparecidos, saber dónde están, saber qué pasó con ellos. Y por eso la importancia del análisis de la información, para ir entendiendo lo que está pasando en el país, pero en el caso de las autoridades tendría que ser una tarea que les permita orientar hacia las acciones prioritarias, hacia las acciones que requieren ya de desarrollarse pues, de mejor manera. Y sobre todo yo te diría en torno a dos problemas que son muy comunes. Una, la falta de coordinación entre las instituciones. Es urgente la necesidad de coordinación entre las instituciones, entre las fiscalías, las comisiones de búsqueda, las comisiones de atenciones a víctimas, pero también la coordinación entre el ámbito federal y el ámbito de los estados. Vemos muchas iniciativas muy descoordinadas, muchas se quedan truncas, termina siendo a fin de cuentas un desperdicio de recursos. Creo que este es un elemento fundamental. Y yo diría que el otro elemento que también hay que urgir es la necesidad de que se planifiquen estas acciones. Hay, como ya decíamos, muchas acciones no están planificadas, el gobierno federal no juega el papel como de quien instrumenta un plan nacional que atienda las prioridades, que atienda los cambios y que vaya, estableciendo la articulación entre las iniciativas, las metas, los objetivos, para que al final no solo se hicieron muchas cosas, sino que esas acciones finalmente lograron cosas como que pues un mayor número de personas que se ubica lo más rápido posible, que podamos ir creciendo en el número de identificaciones de los restos humanos que están sin identificar en el país, que son más de 70,000, que haya casos que haya una investigación penal efectiva y esas se lleven a un tribunal y se pueda sancionar a los responsables. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero supone también planificarlas y proponernos, o proponerse las autoridades y proponernos como país una serie de objetivos. Por eso la importancia de este trabajo. Y te comento por último que como ya tú decías, es el reporte nacional y a partir de los siguientes días estaremos presentando reportes estado por estado para conocer los detalles de los números, del análisis de información de lo que pasa en cada uno de los estados. ¿Para qué? Pues para que ojalá que las autoridades de cada estado pues aprovechen esta información y puedan determinar sus prioridades y las acciones urgentes que necesitan hacer. Pues sí, sin la menor duda es una circunstancia, pues, ¿cómo definirla, Edgar Cortés? Estamos, como decía yo hace un momento, con estas cifras acumuladas, con estas cifras que son, pues, estremecedoras, ¿no? Se dice fácil, pero estamos hablando de miles de personas. Así es, yo creo que sí es en realidad uno de los grandes problemas en materia de violencia y de seguridad en el país, que requiere de una atención urgente. Como ya decíamos, no hemos
podido detener este número que sigue creciendo todos los días, y eso creo que es muy preocupante y requeriría de una acción muy clara, muy contundente, entre otras muchas cosas también preventiva, de manera que no sigan desapareciendo más personas, pero también en una acción pues muy construida, muy coordinada con con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías locales, pues para también combatir este delito. De hecho, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, después de su visita en 2022, pues calificó que este delito era el delito perfecto en México, porque prácticamente no se investiga y mucho menos se castiga. Entonces, yo creo que es un problema muy serio, es una crisis, como las familias mencionan, y entonces esperamos, y se ha venido demandando, que se vuelva una prioridad de las acciones de seguridad, de justicia y de acceso a la verdad para las familias. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, si tú me lo permites, Edgar Cortés. Te aprecio mucho tu presencia, el tema, el análisis, y bueno, pues estaremos en contacto para ver qué debería seguir, si te lo pregunto de esta manera. ¿Qué tendríamos que esperar con este informe y con esta evaluación del informe? Pues mira, yo creo que lo que tendríamos que esperar es que pronto pueda haber un programa nacional encabezado por el gobierno federal que establezca prioridades, y en ese sentido con metas que podamos ir alcanzando a lo largo de los próximos años hasta el final del gobierno. Y ahí tendría que estar muy destacado, yo diría, la búsqueda sobre todo de lo que se ha llamado los casos de larga data, o sea, desapariciones que ya tienen tiempo que sucedieron y las cuales ya no están avanzando. Eso creo que tendría que haber un plan muy específico para eso. Segundo, cómo adelantar investigaciones en aquellos casos, investigaciones penales, en aquellos casos que hay elementos, información que podría permitir que esos juicios se judicialicen y se pueda obtener una sentencia. Y yo diría lo tercero sería empezar a desarrollar en México la capacidad de identificación de restos humanos. Como ya te decía, hay más de 72,000 restos humanos en el país, pero prácticamente hoy nuestra capacidad es mínima en términos de poderlos identificar, para poder saber esos restos en qué medida pueden corresponder a las personas que se están buscando hoy en el país. Edgar Cortés, te aprecio mucho tu presencia y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti. Igualmente para ti, un abrazo. Gracias por estar aquí con este tema, con este análisis, con estos datos, informaciones de un asunto tan relevante para México. Gracias por estar aquí.